Primero de Reyes 13, 14, 16. Primero de Reyes 13. Un hombre de Dios vino de Judá a Betel por orden del Señor cuando Jeroboam estaba de pie ante el altar quemando incienso, y por orden del Señor gritó ante el altar: «Altar, altar, así dice el Señor. Mira, nacerá un hijo de la casa de David de nombre Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso en ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos». Y aquel día realizó una señal y dijo: «Esta será la señal de la que habló el Señor diciendo: Mirad, el altar se partirá y se esparcirá la ceniza que hay en él». Al oír la palabra que el hombre de Dios pronunció contra el altar de Betel, el rey Jeroboam extendió la mano desde el altar diciendo: «Apresadlo». Entonces se le paralizó la mano que había extendido y no podía volverla hacia sí. El altar se partió y la ceniza se esparció desde el altar según la señal que había anunciado el hombre de Dios por orden del Señor. El rey dijo entonces al hombre de Dios: «Aplaca por favor el rostro del Señor tu Dios, ruega por mí para que me quede restablecida la mano». El hombre de Dios aplacó el rostro del Señor y al rey se le restableció la mano tal como la tenía al principio. El rey dijo al hombre de Dios: «Ven conmigo a casa a comer y te haré un regalo». Respondió al rey el hombre de Dios: «Aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. Porque así se me ha mandado por orden del Señor: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por el que viniste». Y se marchó por otro camino sin volver por el mismo camino por el que vino a Betel. Residía en Betel un profeta anciano y sus hijos le contaron todo lo que ese día había sucedido al hombre de Dios en Betel. Le repitieron a su padre las palabras que había dirigido al rey y su padre les preguntó: «¿Qué camino ha tomado?». Sus hijos le mostraron el camino que había tomado el hombre de Dios venido de Judá. Él les dijo a sus hijos: «Aparejadme el asno». Le aparejaron el asno y montó sobre él. Fue tras el hombre de Dios que había venido de Judá y lo encontró sentado debajo de un terebinto. Y le preguntó: «¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?». Este respondió: «Yo soy». Le dijo entonces: «Ven conmigo a casa a comer pan». Aquel contestó: «No puedo volver contigo, ni acompañarte, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque se me ha dicho por orden del Señor: allí no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste». Entonces le dijo: «También yo soy un profeta como tú. Un ángel me ha hablado por orden del Señor diciendo: hazlo volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua». Lo engañó, y aquel volvió con él y comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa le llegó la palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, y éste dijo al hombre de Dios que había venido de Judá: «Así dice el Señor: porque te has rebelado contra la orden del Señor y no has guardado el mandato que te dio el Señor tu Dios, ya que te has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar en el que se te dijo que no comieras pan ni beberás agua, tu cadáver no bajará al sepulcro de tus padres». Después de comer pan y de beber, el profeta que le había hecho volver le aparejó el asno. Él se marchó y entonces un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino mientras el asno permanecía junto a él y el león junto al cadáver. Entonces algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tendido en el camino y al león que estaba junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volverse del camino y dijo: «Era un hombre de Dios que se rebeló contra la orden del Señor y el Señor lo ha entregado al león, que lo ha atacado y le ha dado muerte, según la palabra que el Señor le había hablado». Les dijo a sus hijos: «Aparejadme el asno». Se lo aparejaron. Fue y encontró el cadáver tendido en el camino, también al asno y al león que permanecían junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni despedazado al asno. El profeta recogió el cuerpo del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y volvió con él. El anciano profeta entró en la ciudad para hacerle duelo y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hizo duelo por él, diciendo: «Ay, hermano mío». Después dijo a sus hijos: «A mi muerte me enterraréis en el sepulcro en el que está enterrado el hombre de Dios. Junto a sus huesos colocaréis mis huesos, porque tiene que cumplirse la palabra que él pronunció por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria». Después de esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos a cualesquiera del pueblo. A quien lo deseaba, él se lo concedía y se convertía en sacerdote de los lugares altos. En esto consistió el pecado de la casa de Jeroboam.
Por esto fue destruida y barrida de la faz de la tierra. Primero de Reyes 14. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam dijo a su mujer: levántate, cámbiate de ropa para que no conozcan que eres la esposa de Jeroboam, y vete a Silo. Allí está el profeta Ahías, el que predijo que yo sería rey sobre este pueblo. Llévate contigo 10 panes, tortas y un tarro de miel y preséntate a él. Él te revelará qué va a ser del niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahías. Ahías no podía ver porque se le habían quedado inmóviles los ojos a causa de su vejez. Pero el Señor dijo a Ahías: mira, la mujer de Jeroboam viene a pedirte un oráculo sobre su hijo que está enfermo. Esto y aquello has de decirle. Está a punto de entrar y viene disfrazada. Cuando Ahías sintió el ruido de sus pasos que entraban por la puerta, dijo: pasa, esposa de Jeroboam, ¿a qué viene esto de disfrazarte? Tengo para ti un duro mensaje. Vete y dile a Jeroboam: esto ha dicho el Señor Dios de Israel, porque te elevé de en medio del pueblo y te constituí príncipe sobre mi pueblo Israel, desgarrando el reinado de la casa de David y dándotelo a ti, y no fuiste como mi siervo David, que cumplió mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo únicamente lo agradable a mis ojos, sino que has hecho el mal más que todos los que te precedieron, y te has ido y te has fabricado otros dioses e imágenes de metal fundido para provocarme, y a mí me has vuelto a la espalda. Por eso yo traigo el mal a la casa de Israel. Le destruirá Jeroboam todo varón en Israel, esclavo o libre, y como se quita el estiércol, quitaré de en medio a la casa de Jeroboam hasta su desaparición. A los de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo los devorarán las aves del cielo. Así ha hablado el Señor. Tú levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies pisen la ciudad, el niño morirá. Le hará duelo todo Israel y lo enterrarán, pues este será el único de los de Jeroboam que vaya a un sepulcro, ya que en él se ha encontrado algo bueno para el Señor, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El Señor establecerá un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam, puede que hoy o mañana o quizá ahora mismo. El Señor golpeará a Israel del mismo modo que una caña es zarandeada por las aguas, y expulsará a Israel de esta tierra buena que dio a sus padres. Lo dispersará por el otro lado del río, porque fabricaron aserás irritando al Señor. El Señor abandonará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, los que él mismo cometió y los que hizo cometer a Israel. Salmo 119, 152. Admirables son tus preceptos, por eso los guarda mi alma. La revelación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Abro la boca y aspiro el aliento, pues ansío tus mandatos. Vuélvete a mí y ten piedad como acostumbras con los que aman tu nombre. Guía mis pasos según tu promesa para que no me domine ninguna maldad. Líbrame de la opresión de los hombres para observar tus mandatos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus decretos. Ríos de agua derraman mis ojos porque no observan tu ley. Tú eres justo, Señor, tus juicios son rectos, mandas preceptos justos y del todo verdaderos. Me consume mi celo porque mis adversarios olvidan tus palabras. Bien acrisolada es tu palabra y tu siervo la ama. Pequeño soy yo y despreciable, pero no olvido tus mandatos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Me alcanzan angustia y tribulación, pero tus mandamientos son mi gozo. Tus preceptos son eternamente justos. Dame inteligencia y viviré. Te invoco con todo el corazón. Escúchame, Señor, guardaré tus decretos. Te invoco, sálvame y observaré tus preceptos. Me adelanto a la aurora y pido auxilio, esperando en tus palabras. Se adelantan mis ojos a la alborada para meditar tus palabras. Señor, según tu misericordia, escucha mi voz. Dame vida según tu juicio. Ya se acercan los que van tras las infamias, están lejos de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. De hace tiempo he conocido tus preceptos, pues los has establecido para siempre. Juan 11:45, 12:8. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín. ¿Qué hacemos, puesto que este hombre realiza muchos signos?, decían. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que aquel año era sumo sacerdote, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación.
Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, desde aquel día decidieron darle muerte. Entonces Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto, a la ciudad llamada Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el templo buscaban a Jesús y se decían unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba, lo denunciase para poderlo prender. Juan 12. Jesús, 6 días antes de la Pascua, marchó a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero esto lo dijo no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Dejadle que lo emplee para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis.